Los desafíos los podemos marcar en tres órdenes, que son los tres ejes fundamentales que constituyen para la vida del ser humano. Son el matrimonio, desafíos a la institución, desafíos a la familia y desafíos a la vida. En esos tres órdenes, matrimonio, familia y vida, son los grandes desafíos, los grandes enfrentamientos y las grandes controversias que hoy la sociedad contemporánea ha tocado para esos tres escenarios. En todos los órdenes, los hemos visto, ayer los conversábamos, y es la sociedad la que está entrando a determinar en esos tres órdenes o en esa triada distintos momentos de crisis, de confrontación, de replanteamiento jurídico. Entonces la Iglesia se está viendo abocada a fortalecer la familia, pero con ella se fortalece el matrimonio y también sustancialmente la vida. No es patrimonio nuestro, no es propiedad nuestra la vida, no es propiedad nuestra la familia. La sociedad civil, la sociedad en general, la cultura considera que la familia es nuestra y por lo tanto, como es de la Iglesia Católica, pues hay que atacarla, porque de esa manera atacamos y barremos como las esencias fundamentales. No, el matrimonio, la pareja humana, la familia y la vida son patrimonio de la humanidad, están por encima de cualquier ideología. Evidentemente, en la concepción cristiana, son hacedoras esas tres realidades por el Creador, que es mi Dios. Lo encontramos en el libro del Génesis. Los desafíos son enormes, los ataques son frontales y son permanentes, que diríamos que todos los días van apareciendo en distintos países y a lo largo de muchas legislaciones, ataques que se van viniendo. Y muchos van apareciendo sistemáticamente y en cadena. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de la vida, y en el tema de la vida está no solamente el tema del aborto como un grave asesinato. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que en Colombia empezó a discutirse la aprobación del aborto y a levantar todas aquellas cláusulas que impiden que. Entonces, todo eso para llegar a que se pueda, como dice el fiscal, suscitar el aborto y aprobar el aborto hasta los 3 meses. Entonces comenzó Colombia, pero entonces replicó Chile, y lo está haciendo Argentina, y lo hace Centroamérica, y por allá lo hace Ecuador, y por allá lo apunta Venezuela. Entonces hay una especie de lobby internacional manejado desde Estados Unidos para que a través de recursos económicos que son muy fuertes, entren a algunos congresistas y simultáneamente a través de ciertos cabildeos se van manejando que esa discusión se pone como tema de conversación en los escenarios legislativos y se hace simultáneo con el apoyo de los medios de comunicación, de algunos sin duda. Entonces empieza a hacerse como una especie de impacto sonoro y replican aquí y replican allá, y eso genera en la comunidad, en la gente, dice. Entonces hay un ataque frontal, dirán algunos, contra la vida en el tema del aborto. Otros dirán, no, es que tenemos que modernizar la legislación. Otros dirán, es que no podemos discriminar a la mujer. Otros dicen, la mujer tiene sus derechos y el derecho es el cuerpo. Otros dirán, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces hay una cantidad de ideologías que empiezan a filtrarse y a replicarse por los medios sin depurarse, sin generarse reflexión, sin entrar a decir, un momentico, pero a ver, derecho sobre el cuerpo ¿de quién? Vamos a mirar el derecho del cuerpo, que es casi que uno de los puntales de esta campaña. La mujer tiene derecho sobre el cuerpo. Sí, nadie ha dicho que no, pero la criatura que está en su cuerpo no le pertenece a ella facilita su cuerpo durante 9 meses, pero ese cuerpo que está dentro de ella ni es un agresor, ni es un forastero, ni la está violentando, ni la está agrediendo, al contrario, la está haciendo mujer. Entonces, observen que hay todo un planteamiento ideológico, que es una aparente verdad, que es mentira, sobre la cual se sustentan y se fundamentan todas estas líneas. Entonces, en el tema de la vida es el tema del aborto, pero está también el tratamiento en la salud, la mirada despectiva sobre los ancianos, para dejarlos morir. Entonces, en una eutanasia activa
o una eutanasia pasiva, es el tema. Ya lo dijo San Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida, en la encíclica. La vida se debe respetar desde la concepción hasta el ocaso y ocaso natural, no provocado por el ser humano. Entonces, todo ese margen, esa distancia en el tiempo que es la vida, yo voy a sufrir demasiados ataques. Entonces está eso, está el caso de las farmacéuticas también, está el caso de las grandes enfermedades en el mundo de hoy que se manejan a través del dinero, donde se provee un tipo de medicina básica y casi que inofensiva, que no logra atacar el problema, pero otros sí se llevan el resto y son los países que más pueden. Aquí hay todo un tema demográfico y se llama el neomalthusianismo o el neodarwinismo, que es somos muchos y son los pobres los que se están comiendo todos los recursos, entonces a los pobres hay que acabarlos y que quede la clase élite, la clase dirigente, la clase que tiene poder, que sean los capaces de poder manejar y poder consumir los recursos del mundo. Entonces el tema de la vida. Me voy emocionando, es un tema que va generando demasiada conversación. Solo tocamos uno de los tres elementos, el de la vida, pero si tocamos el del matrimonio, vamos a dar cuenta que si entramos en el libro del Génesis y vemos el capítulo 1, versos 26 y 27, el legislador, el primer legislador que es Dios, constituye en la conciencia del ser humano, en la cabeza del ser humano, en la inteligencia de cada persona, hombre y mujer, pero también en la cultura humana, la realidad de la pareja, hombre y mujer. En el libro del Génesis encontramos entonces la creación del género masculino y del género femenino. Y el hombre Dios los hizo hombre y mujer y los une, forman la primera pareja, la primera comunidad, que es comunión de amor de los dos, y esta relación del hombre y la mujer por el amor va a generar la comunidad. Entonces, la comunión y la comunidad, eso es lo que somos. Cuando ustedes se casan, cuando ustedes tienen noviazgo, cuando cosechan un noviazgo bonito, virtuoso, lleno de amor y de experiencias humanas tan interesantes que están buscando, una comunión. Cuando decimos que yo amo a alguien, estoy en comunión. Cuando forman su vida de pareja, cuando se casan bajo el sacramento del matrimonio, entonces lo que están haciendo es una comunión. Y esa comunión piensa en la proyección. El amor se proyecta en los hijos, que es lo que forma la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Si esta es la base fundamental que defiende la Iglesia y que sustenta la sociedad, hay que atacarla. Entonces, a este modelo, como lo llaman, a este modelo que no es ni siquiera nuestro, es de la humanidad, o sea, es patrimonio de la humanidad. Vayamos a cualquier cultura, exploremos desde la ventana del conocimiento cualquier información sobre experiencias anteriores, antiquísimas o vigentes, y vamos a darnos cuenta de que no hay ninguna sociedad, no hay ningún conglomerado humano que no se forme a partir de la pareja. Entonces, todo se forma a partir de la pareja. O sea, no podemos discutir sobre lo que es real y sobre lo que es evidente. Entonces, pero vamos a ponerle a esta, que es hombre y mujer, otras alternativas. Entonces dicen aquellos contestatarios y los que atacan el matrimonio de la Iglesia, y es lo siguiente: no, pues ¿quién dijo que tenía que ser hombre y mujer? Puede ser hombre-hombre, puede ser mujer-mujer, puede ser ya las distintas desviaciones que se van formando. Entonces ya no son formas alternativas de pareja humana, sino que ya quieren ser pareja y quieren ser matrimonio. ¿Y por qué no podemos casarnos? ¿Y por qué no puedo irme con un hombre siendo hombre? ¿Y por qué no puedo irme con una mujer siendo mujer? Entonces el transgénero, el transexual, el travesti, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser dos. Entonces lo que era propio nuestro, la expresión pareja, ya deja de ser nuestro y pasa a ser del común, del lenguaje. Y lo que era nuestro, que es el matrimonio, ya pasa a ser como en rapiña llevado por ellos, porque tenemos que llegar a la altura y al nivel de ser matrimonio. Entonces es una demolición permanente, sistemática, agresiva, contra aquella estructura fundamental
que es sana, que es querida por Dios, que es buena, que es bendecida, como es la pareja humana, como es el matrimonio. Entonces empiezan esas otras formas que después se llevan, siguiendo la misma línea del tema de la vida, con esos lobbies, esos cabildeos, con ese dinero, vamos a llevarla a donde se hacen las leyes, a los congresos. Entonces, bueno, vamos a poner a un congresista, a un grupo de congresistas que con dinero y con muy poca conciencia, entonces empiecen a mover las discusiones. Entonces se mueven las discusiones, se hacen las aprobaciones de las leyes, pasan a los consejos de Estado y esos aprueban, y entonces la Corte aprueba y todo el mundo aprueba, y dice, Colombia entra al mundo de lo moderno, estamos en la panacea de la actualidad, defendemos los derechos, somos un país legal, y eso es mentira. Hoy está la tiranía del positivismo. ¿Qué quiere decir? Que creemos que toda ley que hace el ser humano es buena, es necesaria y es de urgencia de aplicación. No, el ser humano hace muchas leyes inoficiosas y otras que van contra la propia conciencia. Entonces, aquí es una demolición frontal al matrimonio. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros y saberlo. Y no es porque entramos al siglo XXI que tenemos que ir caminando de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Pues es un tema de conversación. Y la última es la familia. Estos que están aquí, formas de uniones homosexuales, transexuales y demás, esta vida que está eliminándose o procura eliminarse en el vientre materno, estos la están peleando. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, si la familia es patrimonio de la Iglesia, versión equivocada, entonces, pues vamos a quitarle a la Iglesia la posibilidad de que ellos sean los regentes y tutores de la familia. ¿Quién dijo eso? La familia también la podemos hacer nosotros. Entonces, bajo esta forma de unión, que es ambigua, ambivalente, difusa, poco clara y no es jurídica, por lo menos en muchos de los países, todavía nosotros no hemos llegado al fondo de la situación, entonces tenemos derecho a tener hijos. Pues que entonces ya el hijo no se convierte en un don de Dios, como lo es, en un regalo de Dios, como lo hacemos usted y yo y todos ustedes, sino que es un derecho, es una obligación tener hijos. Y el Estado tiene que legislar en aquellas minorías, porque son minorías, porque si no legisla el Estado sobre nosotros que somos minoría, nos están discriminando. Por lo tanto, la ley es aberrante y el Estado no puede ser un Estado que discrimine porque es un Estado democrático. Observen cómo se maneja este cuento. Entonces, tenemos derecho a tener hijos. Entonces, los hijos los exigimos. Entonces, viene ya el tema de la adopción. Así como estos los eliminan, como estos niños sufren, como estos niños son maltratados en hogares formados por hombre y mujer, sofisma, entonces nosotros vamos a recibirlos porque somos competentes para darles una buena educación, una buena formación. Entonces empiezan a sacar cifras, muchas de ellas de estudios inventados, son estudios apócrifos. Entonces esos estudios inventados y apócrifos los van inflando porque aquí se juega con estadísticas. Hay un número importante de matrimonios desbaratados, dijo la prensa y tituló la prensa, la radio, la televisión. ¿Sí? Y entonces, ¿quién hizo el estudio? Se valen de las causas que nosotros tenemos. Los únicos accesos son las notarías por procesos civiles y los tribunales eclesiásticos. Van, investigan, mandan a alguien y hacen una llamada, etcétera, y eso lo inflan, porque hay que inflarlo. Después, 400.000 abortos, no pasan de esa cifra. Y si eso es proscrito y todavía es clandestino y todavía no está aprobado y eso no es masivo, ¿quién está llevando el registro de los 400.000 abortos? Dígame en dónde están. ¿Quién lleva el registro? Y si lleva el registro hay que mandarlo a la cárcel porque está haciendo algo indebido. ¿Y cuáles son las clínicas que están haciendo 400.000 abortos? Son 400.000 niños. Entonces, mire, son 400.000 niños que no han nacido. Son 400.000 mujeres que han asesinado. Eso genera en la iglesia toda una alarma. Bueno, aquí hay que trabajar. Pero ellos siempre inflan las cifras. Esa es una estrategia de ellos. No es de ahora, es vieja, pero yo tengo que saberlo para saber por dónde va el agua, por dónde va el cauce. Entonces, adopción. Entonces, tenemos que adoptar. Y aparece un estudio de la Sociedad Psiquiátrica Americana que dice que
los niños que son adoptados o que nacen por inseminación o úteros en alquiler en parejas del mismo sexo, entonces salen sanos, crecen saludables, sin ningún tipo de atrofias, y entrevistan a uno y dos que le pagaron para que dijera: yo soy hijo de una madre lesbiana y yo soy muy bien, mire cómo estoy yo aquí. Entonces, sobre una de dos entrevistas hacen eso, y un estudio apócrifo de una sociedad psiquiátrica americana que no tiene ningún asidero. Entonces, ¿qué hacemos en síntesis? Una triada que usted y yo tenemos que conocer: el matrimonio, la familia y la vida, que es un valor sagrado, que es lo más lindo que tenemos nosotros, no solo como creyentes y como cristianos, sino como sociedad, que no hay ninguna sociedad que se fundamente sobre otra cosa distinta, sino sobre estos. Está hoy siendo remecida, está siendo tocada, y no solo hoy, va a ser mañana, hasta que nos la desmonte. Seré yo capaz de defender, de amar y de proteger lo que mi Dios me ha dado para que lo haga. Primero, recordar lo que dijo San Juan Pablo II en su encíclica Humanae Vitae, el Evangelio de la Vida, Humanae Vitae de Pablo VI, el Evangelio de la Vida, y esa también hay que leerla. ¿Qué dijo él? La sociedad de hoy está viviendo el eclipse de Dios. Esa es la clave. Es como si la sociedad quisiera ocultar a Dios. Es como cuando se sale el sol y viene el eclipse, entonces la luna tapa el sol. Y es la fuerza del ser humano la que quiere ocultar, la ideología del ser humano quiere ocultar esa fuerza de Dios que ilumina el acontecer humano. Así es. ¿En cuáles de los tres temas que estamos viendo? Segundo, eso me suscita a mí una alerta para mirar dónde hay un punto oscuro, una sombra, algo que no se ilumine o que se pretenda iluminar con ideologías o concepciones antropológicas equivocadas. Porque esta sociedad que empezó en el 90 a buscar la bisagra del siglo XXI y que está emergiendo en sus albores del siglo XXI, llevamos 15 años, después de 16 ya estamos comenzando, es una sociedad que está creando una nueva antropología, o sea, una nueva manera de concebirse y de entenderse como ser humano. Esa manera de entenderse como ser humano es una forma donde el ser humano en muchas culturas, no en todas, está pretendiendo construir su antropología y su concepto de cultura y sociedad sin Dios. Ya no necesitamos pelear con Dios, ya no necesitamos confrontar con la idea de Dios y su existencia. Ya vivo en forma indiferente la presencia de Dios, vivo como si Dios no existiera, es la muerte de Dios. Entonces, si una sociedad se construye así, y si pretende edificarse una antropología sin Dios, cualquier cosa que se haga o se establezca como leyes o parámetros jurídicos van a ser sin ese referente ético, por lo menos, sin hablar de la dimensión moral. Entonces, ¿qué tipo de sociedad es? Absolutamente inmanente, es una sociedad que está aquí en la tierra, pero que no camina mirando hacia Dios. Entonces la familia ya no se entenderá como familia, sino como un conglomerado de personas que se juntan con dos que la manejan o con uno que la pueda manejar, conducir, orientar, que tiene muchos derechos, pocos deberes, pero que es como un órgano productivo de lo social y de bienes de consumo. Así no la miran. La familia está definida siempre por la Iglesia, que es experta en humanidad y rica en humanismo, y como hay conceptos preciosos y hermosos. A mí me gusta es una comunidad de vida y de amor. Comunidad de vida y de amor. Es una comunidad formada por esposos que se hacen padres, por los cuales nacen hijos, se forman hermanos y crecen y van generando todo un proceso de vida
hasta concluir su experiencia vital. Como es comunidad de vida, es un organismo vivo, sujeto a transformaciones, a impactos de la sociedad, sujeto a que este organismo vivo también impacte la sociedad y transforme la sociedad. Es un organismo que sufre, que tiene momentos tristes, que llora cuando se muere alguien, que se alegra cuando alguien nace, que sufre cuando alguien en la familia tiene impactos de alguna circunstancia, dolores, sufrimientos, pérdidas. Somos un organismo vivo que sentimos. Lo que me duele a mí en la cabeza lo puedo sentir en los pies, cualquier dolor de este cuerpo lo puedo sentir. Somos una unidad y como tal así nos expresamos. Esta familia también se convierte en el mejor lugar de descanso. O sea, no hay mejor trasiego, así lo llama la expresión de la doctrina de la Iglesia, para el ser humano que la familia. Una cosa soy yo de puertas hacia afuera de mi casa y otras son de puertas hacia adentro, donde me voy a reencontrar con la familia después de un día de trabajo, de luchas, de esfuerzos, de ganarme el pan de la vida, de estudio, de formación, de dificultades. Yo tengo que cruzar el umbral de mi puerta, de mi casa, y ahí me encuentro que soy lo que no encuentro en la calle: valorado, amado, reconocido, estimado, querido, abrazado. ¿Dónde mejor se encuentra eso? En la familia. Por eso es una obra de Dios, por eso es un querer de Dios y por eso no es un fruto ni producto de la sociedad humana, ni de las leyes, ni de un legislador. El problema de la arrogancia del ser humano hoy es que ha pretendido por todos los medios, todos, en su arrogancia, desplazar a Dios, y Él se pone como el primero y el único legislador. El derecho positivo, que es el que el hombre construye, que es el que el hombre diseña, que es el que tiene las naciones, no está por encima del derecho natural. Crea o no crea, no puede estar. Si estudió derecho y fue leal con su estudio, tiene que darse cuenta que hay un derecho natural, que es el derecho del ser humano. Entonces, esa familia que está ahí ha sido el organismo más estudiado, más diagnosticado, más atacado, pero es más amado. Por eso el Papa Francisco y los papas, la Iglesia, a través de la doctrina que ellos emanan, nos han dicho siempre: hay que mirar la familia como el centro de nuestras preocupaciones, como el lugar de los gozos del ser humano. De la familia surge el ser humano, la persona se forma en la familia, no se forma en la calle, se forma en la familia. Mis valores, lo que yo soy, mis ancestros, mi historia, mi patrimonio, mi ADN, lo tengo desde la familia. O sea, es una riqueza extraordinaria. Por eso la familia, televidentes, es el mejor perenne que Dios nos ha dado. Es perenne. Sufre momentos difíciles como ahora, pero es que ahora lo venimos cargando hace muchos años. Y cada vez hay una hora, o sea, cada vez hay un reto, hay un desafío. Si yo soy creyente y soy miembro de la pastoral de mi parroquia o de la diócesis, yo tengo que, sabiendo que estoy trabajando en una línea de la pastoral, para mí cualquier pastoral, cualquier acción de iglesia, cualquier trabajo humano que yo haga, tiene que tener un meridiano, y esa es la familia. Esa es una de las pérdidas. A ver, entre otras de las primeras pérdidas es la pérdida o la deconstrucción, porque así lo llama la sociedad moderna, de los conceptos. Cuando se empiezan a deconstruir los conceptos, pues se empobrecen. Entonces, yo deconstruyo, es que familia, ¿quién dijo que familia era? Papá hombre, mamá mujer, los otros hijos, 4 o 5 porque seamos familia, y luego vienen pues los abuelos, ya la familia extensa, los primos, tíos, etc. Entonces vamos a deconstruir ese concepto. La primera gran derrota fue nos quitaron los conceptos fundamentales y nosotros cedimos a los conceptos. Esa es una lucha que la perdimos, digo que ni la dimos. Entonces empiezan a decir, bueno, no, un momentico, que es que pareja no son hombre y mujer. Pareja también podemos ser estos dos, o estos que están allí, o esta señora con su perro, o aquel con su caballo, o su yegua. Sí, así es, ya.
No, quien dice, pues parejas son dos. Y no tiene que ser de sexo masculino o sexo femenino, no, porque es que los sexos, dicen ellos, la sexualidad y el sexo es una invención de la cultura y por lo tanto, si esa invención de la cultura debe ser modificada. La familia no es una acción de Dios, es una construcción de la cultura. Y como es construcción de la cultura, puede ser modificada. Quien dijo que esto les pertenece a ellos, no ni riesgos. Esto es una invención de la cultura, dicen ellos. Para que el telediente que llegó a esta hora no vaya a decir que yo lo estoy diciendo. Esto es una invención de la cultura. Entonces, bajo esas premisas falsas, entonces deconstruyen. Entonces, como deconstruyeron esto, metemos lo otro. Entonces, familia es un conglomerado. Incluso ni siquiera por afinidad de lazos sanguíneos. No, es un conglomerado. Por eso hoy se pueden hablar sociológicamente de comunas familiares. Llegó este, llegó aquel, llegó procedente de distintas partes. Nos juntamos en una casa y somos familia. Luego peleamos por nuestros derechos. No se habla de deberes, se habla de derechos. Entonces, esa pérdida conceptual, esa pérdida de los elementos estructurales desde el punto de vista lingüístico, la hicimos ya y ya la perdimos. Entonces, familia es cualquier grupo que se mueva, Entonces, que se mueva y que sea un organismo vivo hasta ahora. Entonces, de hombres y mujeres. Pero aparecerán después los cachorros, y aparecieron los cachorros. Y entonces ya las mascotas hacen parte de las nuevas familias. Y aparecen aquellos que no son organismos vivos, sino que son los organismos fruto de la tecnología. Entonces mañana aparecerá el robot que hace parte de la familia, y ese es un miembro invitado de la familia, y ya hay mesa para perros, y ya hay comida para perros, y hay hospitales para perros, y cementerios para mascotas, y hay para todo. Entonces, fíjense cómo vamos deconstruyendo. Entonces termina el joven pensando, ¿y entonces qué es? Y pensando la señora mayorcita, ¿y qué perdimos? Y pensando el sacerdote, ¿y la iglesia qué va a hacer? Entonces es como un estado de desazón. Dice, entonces, a ver, ¿sobre qué me sostengo? Y estoy caminando sobre un terreno lagunoso. No. Yo tengo que entender inteligentemente el movimiento de la sociedad. Yo tengo que entender inteligentemente el movimiento de la cultura. ¿Para dónde va? Pero tengo que leer, me tengo que informar, me tienen que enseñar. Y esa enseñanza hace que no se pierda un valor enorme, usted y mío, la esperanza. Esto no es un invento mío, esto es de Dios. Y Dios sostiene aún y a pesar de estas dificultades, sostiene los tres elementos que ha creado: el matrimonio, la familia y la vida, y no se van a acabar. Depende de cómo cada cual quiera como enfrentarlo. Pero hay una cosa fundamental, y yo se los decía a los padres ayer: padres, hay que estudiar. O sea, yo no me puedo contentar con mi catecismo que vi cuando estaba para primera comunión. Yo tengo que estudiar. Yo no me puedo contentar si me ordené hace 15, 20 años o 2 o 3 con lo que aprendí en el seminario. Tengo que estudiar, yo tengo que formarme. Yo puedo ser canonista, comunicador social, o trabajar en cualquier área de la pastoral. Para mí, como laico, como sacerdote, como obispo, tengo que estudiar las realidades en las cuales yo estoy dando el anuncio del Evangelio. Yo tengo que estudiar. Y tengo que tener dos cosas muy claras. Uno, la riqueza y la belleza de mi Evangelio, que es Jesús. Y Jesús, yo tengo que entresacar de toda la enseñanza del Evangelio, en el proyecto de Jesús, ¿qué dijo sobre la familia? ¿Qué dijo sobre la pareja humana? ¿Qué dijo sobre la vida? Entonces yo tengo que decir, yo tengo que convertirme como laico, como laica, como funcionario dentro de la iglesia, o como hago mi apostolado en los medios de comunicación,
en un anunciador de la belleza del matrimonio, de la familia y de la vida, sin descanso, sin descanso, sin descanso. ¿Por qué? Porque es que ese es el centro. Yo, ¿cómo voy a hablar de una pastoral infantil y descuido la familia? ¿Cómo voy a hablar de una pastoral juvenil y saco a los muchachos de la familia o no hablo con ellos sobre el tema de la familia? A lo mejor estos muchachos que están en mi grupo juvenil, muchos no tienen papá, a otros los abandonó la mamá, a otros viven con la abuela, quizás viven hasta con la novia. Sí, bueno, entonces, ¿qué estoy anunciando? Es la verdad, la belleza. Tenemos que tener pasión por la verdad, pero es pasiones, pero que entre en las entrañas. Yo siento pasión por la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es Jesús, es Jesús, yo tengo que decir, Él es el que ilumina este eclipse que estamos viviendo hoy. Muchos autores han planteado una expresión. Yo discuto mucho las expresiones, ¿verdad? Eso es un cuento de las expresiones y hablan de un invierno de la familia. Hace frío, se recoge la familia, se achica la familia. Como hay un invierno de la natalidad, también se habla del invierno de la natalidad. Yo no soy muy amigo de etiquetar. Cuando etiquetamos nos quedamos con la etiqueta. Y una etiqueta, Diana y televidentes, es que nos creemos el cuento de que la familia está en crisis. Y yo les decía a los padres, a ver, si usted es gerente de una empresa, que se la dan para que la gerencie, porque hay gerentes para tiempos buenos y gerentes para tiempos de crisis. Entonces, si usted, su empresa está en crisis y a usted lo contratan para que saque a su empresa de la crisis, a usted le dan un plazo. Si usted en ese plazo no da resultados y la empresa emerge y empieza a producir, cambia de rojo a negro en las cifras, usted lo saca. Es una realidad viva, produce. La familia es una realidad viva, produce. La familia produce seres para la vida. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que la familia está en crisis? Ustedes son muy jóvenes y tenemos televidentes jovencísimos y tenemos personas mayores. ¿Cuánto hace que estamos escuchando familia en crisis? Y entonces, ¿puede sostenerse una institución, una realidad, un organismo por más de 20 años en crisis? Eso es una ilógica. Eso no es inteligente, ni siquiera decirlo. Y repetimos muchas cosas sin pensarlas, porque las escuchamos, entonces se vuelven un cliché, se vuelven una etiqueta y quedamos así y nos tragamos, porque se dice y se hace para que los demás inocente e ingenuamente estén convencidos de eso. Entonces, la mejor forma de ir metiendo la mentira es haciéndola aparecer como verdad y que no suscite reflexión. Yo también me pregunto, ¿de qué forma nosotros ponemos a pensar a la gente? Si ya a la gente no le gusta pensar. Pues con todo respeto y pido perdón por esa expresión, o sea, pensar es generar reflexión. Todo es fácil, todo está en la tableta, todo está en el teléfono móvil inteligente, todo está en el computador, todo está en el internet, todo sale en la televisión. O sea, generar reflexión, conversación profunda, no lo hay. Ustedes mírenlos en sus grupos de trabajo, obsérvenlo en la familia. ¿De qué discute y conversa la familia? Del último reality de las hermanitas Calle que se acabaron ayer, de cualquier cosa light, liviana. Somos una sociedad, y yo me estoy yendo por otra línea, pero vale la pena eso agregarlo a la conversación, porque es la comprensión de la sociedad donde está haciéndose la familia todos los días, porque no es la familia de mis padres que se casaron hace 60 años, no es la familia de mis abuelos que se casaron hace 80 años, es la familia de mis amigos, es la familia de mi gente, de quienes yo acompaño, es la familia que como sacerdote yo estoy todos los días promoviendo o celebrando matrimonios. Hay un libro, a mí me gusta a veces entrar como que ponerle a la gente, consíganse en este libro, léanse en este libro. Bueno, hay muchos autores, pero yo voy a localizar como 3 autores. El primero, de menor a mayor, con todo respeto, y es Mario Vargas Llosa.
Y Mario Vargas Llosa ha escrito mucho, pero hay un libro que escribió ese libro se llama La Sociedad del Espectáculo. Léalo, es muy barato. Lo consiguen en la librería de la esquina. Y este libro de La Sociedad del Espectáculo habla de la sociedad de lo frívolo. Todo hoy es un espectáculo. Miren, traten de hacer memoria. ¿En qué se nos han convertido por decisión nuestra o por aquiescencia nuestra los matrimonios? En un espectáculo. Es un espectáculo en el que gana el floristero, gana la señora del salón donde se hace la reunión, gana la decoradora, gana la que hace el maquillaje, gana el que monta gana el músico. Va a preguntar cuánto ganan los músicos. Entonces es un espectáculo y se vende un kit, un combo, un paquete. Ese es el espectáculo, te volvió un espectáculo. Las primeras comuniones son un espectáculo. Entonces yo tengo que sacar a mi hijo, aunque no tenga con qué, lo mejor, porque no puede aparecer menos que el del vecino o que el primito, no, ni riesgos, aunque me hipoteque el resto de la vida. Los medios son un espectáculo. La presentación de las noticias a la hora que sea, en la mañana, al mediodía o en la noche, se anuncian como un espectáculo. La muerte, el secuestro, cualquier cosa es un espectáculo. La separación, que al futbolista le dio un callo en el pie, entonces es un espectáculo. Entonces la sociedad, y esa sociedad del espectáculo hace que tenga hoy un cáncer, y es la frivolidad. Somos frívolos, livianitos. Por eso abundan las revistas del jet set, las noticias del jet set, la música liviana, los espectáculos livianos, y somos la sociedad de los realities. Nada peor para no pensar que un reality. Entonces, de ahí aparece otro libro escrito por un autor, a mí me encanta ese autor, que se llama Gilles Lipovetsky, es un francés. Y él escrito varios libros, unos solos, otros en compañía, pero solo escribió La Sociedad de lo Efímero, la sociedad donde se consumió y se lanza a la basura. Y entonces el matrimonio como institución pasa a ser parte de lo efímero. O sea, ¿en cuánto te duró el matrimonio? 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses, 3 días. Fue rápido. Váyase a Las Vegas, se casó y mañana se separa. Entonces es la sociedad de lo efímero. Las relaciones de noviazgo son efímeras. Los lazos se vuelven efímeros. Incluso entonces eso que es piel, que es afecto, que es amor, no se puede consolidar. Entonces yo cómo hablo de familia, cómo hablo de matrimonio y cómo hablo de vida cuando vivimos una sociedad de lo frívolo y de lo efímero. Entonces le pregunto a mi Dios, no, pues ayúdame, porque es que esto aquí solo no puedo yo. Esto se me está quedando muy grande. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo tengo que ver por dónde va la sociedad para ver cómo fortalezco el discurso, el testimonio y la vida de lo institucional que le va a dar fuerza y sentido a esta sociedad. Entonces tengo que saber por dónde va. Y hay otro autor que es muy interesante, que se llama Zygmunt Bauman. Y Zygmunt Bauman lo ha citado el Papa Benedicto y demás, y trabaja un término que a mí me encanta y que él logró con ese concepto que desarrolla en sus libros, como decir, esto es lo que es la sociedad, y se llama lo líquido, la sociedad líquida. Por eso habla del amor líquido, por eso habla del matrimonio líquido, el consumo líquido, todo el líquido. ¿Y qué es lo líquido? Usted lo pone y se va entre las manos, pero el líquido adquiere forma de acuerdo al recipiente donde esté. Así somos nosotros. Y Lipovetsky escribió un libro que yo lo recomiendo, es escrito en la década del 90, pero tiene vigencia, se llama La Era del Vacío. O sea, vivimos en un vacío enorme, somos como vaciados por dentro y nos llenamos del espectáculo que viene. Entonces, fútbol, entonces el país se descompone por el fútbol. Entonces a la reina de Colombia le quitaron la corona y fue 4 minutos coronada, y eso se volvió hasta el presidente para abajo. Todo el mundo lo comenta en las peluquerías, en los negocios, en las casas, y todo el mundo siente como pasión y odio por el presentador que se la quitó.
Y entonces es la sociedad de lo efímero, la sociedad del vacío. Y esa sociedad del vacío está entrando, o entró ya, a través de las redes virtuales. No me han preguntado sobre la virtualidad y cómo afecta la virtualidad, matrimonio, familia y vida. Y cuestiona todo, va vaciando todas las estructuras, o sea, es como el comejeno, como el óxido que va corrompiendo todo, como la corrupción que acaba y aniquila todas las estructuras fundamentales. Entonces, esa sociedad del vacío te lleva a que yo coja un aparato, tome un aparato, que en aquella época, cuando se escribió el libro del Walkman, hoy son los aparatos, los teléfonos que tienen ya son música, o el iPhone, etcétera. Entonces yo soy con el audífono, a veces sin escuchar nada, o escuchando, soy un autómata que camina por el mundo. Entonces se vuelve la sociedad de los zombies. No tienen expresiones, no tienen gestos, no tienen alegría, no te miran a los ojos, hablan cortados, utilizan palabras extrañas, inventaron un pseudo lenguaje. Entonces uno dice, y entonces, ¿y este de quién se va a enamorar? ¿Y este cómo va a ser papá mañana? ¿Y este cómo va a ser esposo? ¿Y cómo van a ser las relaciones de pareja si esta tiene su móvil y este tiene su móvil? Entonces se van a comunicar a través de ahí. ¿Y cómo van a tener hijos? Observen que si yo no conozco el tren de la sociedad, yo no podré entender cómo voy yo a evangelizar. Yo no puedo decir el mismo discurso de hace 30 años sin saber qué está pasando y sin interesarme, porque seré indolente e indiferente e irrespetuoso con Jesús. Yo voy a partir de apuntalar un concepto, y es, no pensemos que todo lo que acontece en la sociedad es malo. No hay bondades enormes, estamos hablando de aquellas cosas que afectan la realidad. Yo no estoy calificando que eso sea, que lo frívolo sea bueno o malo, ya cada uno dirá si lo es o no lo es, si el vacío o el vaciamiento de valores, ya cada uno determinará, pero eso ya afecta. Hay un asunto, y es que la familia está siendo impactada por la sociedad, y en la sociedad, que no es un organismo etéreo, sino un organismo de seres humanos vivos que conforman familia y que legislan y hacen políticas públicas sobre la familia, los que están impresionando y procurando modificar las funciones y la dinámica de la familia. Y es la familia la que está como sujeto paciente, dejándose modificar, al gusto y al capricho de muchísimas personas y de muchas instituciones, con intereses, unos importantes y buenos y otros no tan santos. ¿Qué hace la iglesia? O sea, la iglesia es los laicos, los sacerdotes, los obispos. ¿Qué hacen en la iglesia? Primero tienen que observar qué está aconteciendo y de qué manera estas leyes favorecen la familia, y hay que aplaudirlas, ¿ya? Y hay que estimularlas y hay que darlas a conocer. Todo aquello que esté conforme al plan de Dios es bueno y hay que estimularlo e impulsarlo. Todo aquello que se oponga al querer de Dios, que no es fruto del capricho de unos seres humanos, no hay que impulsarlo y hay que interrogarlo, hay que cuestionarlo y procurar que no se dé así. Hay que redireccionar o hay que reevangelizar la cultura. Reevangelizar la cultura. La cultura no puede ser evangelizada con brochazos superficiales, hay que llegar al fondo de una cultura que tiene muchos valores, que tiene muchos elementos importantes, como la solidaridad, como el sentido de la fraternidad, como el valor de los derechos, como el respeto a la vida en muchas de las instituciones y en muchos de los escenarios mundiales, pero también tiene cosas que son cuestionables. No todo hay que santificarlo o declararlo como válido. Hay posiciones que son correctas. Hay una expresión que se llama lo correctamente político, lo políticamente correcto. Eso le podemos hablar porque eso es toda una ideología.
¿cierto? Entonces, hay asuntos que yo tengo que mirar. La iglesia es madre y maestra en misericordia, pero no porque la iglesia lo quiso así, es porque mi Dios se lo otorgó a la iglesia. Y de la misericordia no solamente hablamos nosotros, hablamos todos los que creemos en Dios. Entonces yo tengo que preguntar, ustedes, yo les voy a preguntar si son católicos, digo, en cualquier escenario, yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen en Dios? Y si ustedes creen en Dios, entonces saben que esa fibra, ese sentimiento que me lleva a mí a compadecerme del otro, a luchar por el desvalido, a defender desde el derecho al débil, a procurar la vida del recién nacido, de aquel por nacer, no me lo da a mí una concepción ética, me da a mí un sentido de la misericordia frente al otro, y eso es un regalo de Dios. Ahora, si yo no soy creyente, si yo no creo en Dios, entonces tengo una vena filantrópica, que es amor a la humanidad, que me lleva a mí a otorgar, a dar, a compadecerme por las causas sociales a nivel del mundo, SIDA, cáncer, niños con hambre, ébola, etcétera, etcétera, guerras y demás, a ser apóstol de esa. Entonces Dios está en todos los escenarios, en todos los escenarios. Pero Dios no viene a que nosotros nos pongamos a pelear unos con otros por una serie de tesis o de posibilidades o de planteamientos. No, la iglesia nos acoge. Ahora, en la sociedad camine por esa línea, que no quiere escuchar, que postule otras posiciones, está bien, pero que nos respeten lo nuestro, que nos respeten lo nuestro. Si usted quiere apuntalar y quiere que sea un país que esas minorías tengan la posibilidad de conformarse con sus derechos sociales, de herencia y patrimonio por haber vivido con él o con ella durante muchos años, pues háganle. Pero con ello no tiene usted que demoler lo que nosotros tenemos. O sea, podemos coexistir juntos, podemos estar juntos. Hoy la gente habla mucho de una expresión que a mí personalmente yo no la depuro, que se llama tolerancia. Yo no hablaría de tolerancia. Es que tenemos que tolerarnos. Entonces el señor que agredió a la señora allá en aquel barrio, entonces la agredió y entonces el periodista sale diciendo es por intolerancia. Por allá el señor que se bajó del taxi y agredió a otro que lo estaba cerrando el paso. Entonces es que vivimos en una sociedad intolerante. Sí, pero ¿qué es la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? Hay una definición que la aprendí hace muchos años y es de Séneca. Y es el contrato de la mutua indulgencia. Entonces yo en lugar de decir tolerancia, que ya no dice nada, porque no la vivimos, entonces yo tengo que decir, a esta sociedad le falta indulgencia. Y yo tengo que ser indulgente, porque ese es un valor que sale del alma, no de la razón, sino del alma. Indulgente con aquel que viene y me confronta, y yo digo, pero yo no tengo nada que ver con él. Con aquella que viene y me quita el puesto en la fila que yo llevo 1 hora para poder reclamar mis remedios y digo, pero ¿por qué me sacó? ¿Por qué se metió adelante? Tengo que ser indulgente. Indulgente con el que piensa distinto, con el que tiene opiniones divergentes, con el que contradice conmigo, con el que se plantea una discusión, con aquel que dice esto es de día y está de noche. Esa es la indulgencia, que es el fruto de la misericordia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues ser indulgente con todos, pero también tenemos que ser indulgentes con la iglesia. Indulgentes con la iglesia, no podemos barrer con ella, agredirla a ella, pararnos sobre ella y el domingo estar en misa. Entonces, ¿somos o no somos? Es un tema de identidad. Hoy las identidades están tan ambiguas y tan difusas como las fronteras. ¿Qué es una iglesia de puertas abiertas? Yo sí tengo que preguntarme, entonces abrirle la puerta a todo. ¿Qué es una iglesia de puertas abiertas? Entonces, en primer lugar, yo voy como a la génesis del concepto. El Papa habla de la iglesia de puertas abiertas porque el Papa está queriendo decirle a usted y a mí que hay que recuperar el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús?
El proyecto de Jesús es de una acogida universal a todo ser humano. Muy bien, entendí. Es hacer y poner en el corazón de cada ser humano el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Un reino de verdad, un reino de justicia, un reino de amor. Muy bien. Entonces, si ese es el proyecto de Dios, yo tengo que ir a la base fundamental, el Evangelio. Yo tengo que empezar a redescubrir en mi vida de creyente primero y después de consagrado y después de comprometido o de apóstol y discípulo, como hizo Jesús. Entonces Jesús acogió a los niños, fabuloso. Acogió a las viudas, sí, pero ¿a quiénes acogió? A los últimos y a los pecadores, a los discriminados, a los olvidados, a los pobres, a los indefensos y a los débiles. Entonces, la sociedad y la iglesia que está dentro de la sociedad tiene que dar ejemplo de acogida a todos. Eso me parece excelente, fabuloso, maravilloso. La iglesia tiene que acogerlos a todos. Sí, claro. Pero ese proceso de acogida implica en mí un elemento fundamental que me da Él, y es la conversión. Entonces, para yo poder sentir esa misericordia de Dios que viene a mí, yo tengo que disponerme a sentirla. La conversión, y es una gracia de Dios. Yo no puedo decir, entren todos como a un establo y así allá adentro resolvemos los problemas. No, es un proceso de conversión. Entonces, esta pareja, esta persona y aquella persona que desea tener un encuentro con mi Dios y recuperar en su vida la persona de Jesús y sentir en su vida su dimensión de fe en el reino de Dios, es decir, yo la estoy sintiendo, estoy yendo a este grupo, estoy yendo a aquello, veo la televisión, escucho la emisora, estoy empezando a sentir. Entonces, ¿qué estoy permitiendo en mi vida? Que haga efecto la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios me lleva a mí a responder ante ella, y entra en mí el proceso de la conversión. ¿Y qué es la conversión? Aquellas situaciones, aquellos estados o formas o maneras, estructuras, pensamientos, situaciones de mi vida que no se compadecían con el proyecto de Jesús, yo tengo que decir, bueno, aquí pido perdón, porque entonces es la misericordia que me lleva a la conversión, y la conversión me lleva a pedir perdón. Entonces cambio. Entonces nos juntémonos todos y hagamos un gran rebaño universal y que sea esto como sea. No, esto es así. Entonces cuando le decimos a la iglesia, o le dicen a la iglesia, es que hay que acogerlo porque el Papa ha dicho puertas abiertas. Sí, es que es de puertas. Jesús no vino a cerrar las puertas, Él vino a abrir las puertas, y yo estoy incluido, pero me está diciendo, entonces maestro, acuérdense televidentes del joven rico. Le digo, maestro, yo hago todo lo que tú haces, o sea, yo cumplo los mandamientos y todo lo demás. Ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No me queda fácil, no soy capaz de renunciar, no soy capaz de decidirme. Y el joven se fue triste, pero Jesús no salió tras él a negociar las hipotecas, sino que lo dejó ir. Y era de puertas abiertas. Todos podían sentarse con él, todos pueden hablar con él, todos lo pueden hablar, todos pueden disfrutar de él, tocarle siquiera la puntica del manto. Y él se sentaba en la mesa con todos, pero esos que se sentaban en la mesa, que eran pecadores y publicanos, excluidos y discriminados, tenían una posibilidad. Vuelvan donde él, deje el mostrador, salte por encima de él y véngase con él. A mí me está diciendo, venga conmigo, no agreda a la iglesia, no violente a la iglesia, no violente el nombre de Jesús, quiéralo, ámele, fascínese de Jesús, pero venga con él, haga discipulado con él. Eso es lo que la iglesia finalmente me está diciendo a mí. No se trata de una asociación sociológica o demográfica, sino es mucho más. Recuperen a Jesús. Todo lo que hace la iglesia, lo que ustedes hacen,
en esta maravillosa emisora de Voz Dei y todo esto es evangelizar. O sea, no nos cansemos de hablar de Dios. Tres cosas como que plantearía que es el camino de la iglesia. Primero, hablar de Dios. ¿Pero de cuál Dios? ¿De cuál Dios? Entonces, el tuyo, el de los árabes, el de estos que son del otro lado, de los de la otra orilla, ¿de cuál Dios? Del Dios de Jesús. Entonces, yo tengo que descubrir en mi meditación, en mi celebración eucarística, en mi encuentro con el Evangelio, en mis grupos apostólicos, en mi vida de pareja, en mi vida sacerdotal, el Dios de Jesús. ¿Y cuál era el Dios de Jesús? El Dios de Jesús era un Padre amoroso, lleno de infinita misericordia. Entonces recuerdo bien el retrato de Rembrandt, que es aquel icono donde el padre anciano se inclina para abrazar al hijo pródigo. Entonces yo recuerdo bien una de las más hermosas parábolas de Jesús, de las más hermosas, de las que más caló en la conciencia de los discípulos. Y entonces veo que Rembrandt nos hace una significación de ese abrazo que me conmueve. Entonces yo voy a coger ese cuadro, cojo esa foto o esa litografía de Rembrandt, la pongo en mi cuarto, la pongo en mi oratorio, la pongo en mi santuario personal o familiar. Digo, este es el abrazo, este es el Dios de Jesús. Viene a mí, me abraza, me quiere, me espera, me acompaña, es paciente, es amoroso, es todo. Ese es el Dios de Jesús y es en el que yo creo. No es un Dios, no es un Padre tirano, duro, tosco. No, ese es todo amor, pero no es alcahueta. Es el siguiente, es el siguiente. Luego, cuando yo ya descubra o redescubra el Dios de Jesús, yo empiezo a buscar los gestos de Jesús. Entonces Jesús, ¿cómo actuaba con los jóvenes? ¿Cómo actuaba con la clase dirigente dura y que lo perseguía? ¿Qué les decía a aquellos que no querían comprometerse con el reino? Aquellos que manipulaban, explotaban, chantajeaban, extorsionaban, y aquellos que convirtieron el templo en una cueva de ladrones. ¿Qué les decía? No era pues tampoco un dechado de palabras suaves, era durísimo, era muy duro. Pero ¿cómo era de suave, de tierno con el pecador? ¿Cómo fue con Zaqueo? Que era un bandido, era un bandido. Zaqueo tenía pésima fama. ¿Y cómo fue con él? Bájate que yo voy hoy a llegar a tu casa, voy a cenar a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta tu casa, que es tu vida. ¿Cómo era con Zaqueo? ¿Cómo fue con la pecadora pública? ¿Cómo defendió a la mujer cuando la iban a agredir? Pues no, agredir, le iban a matar. ¿Cómo fue con ella? ¿Cómo fue con el publicano, con Leví, con todos? Pero ¿cómo fustigó la dureza del corazón del hombre cuando pretendía creer en Dios o manifestar que creía en Dios y lo manipulaba para favorecerse personalmente? Eso es desvirtuar. Y entonces yo tengo que buscar a Jesús. Y ese Jesús es el que me va a dar a mí toda la fuerza para venir a trabajar todos los días y a luchar. Y dos cosas finales. La identidad cristiana. Mi identidad, que hoy, con tus preguntas, y casi que el meridiano de las preguntas, todo tocan el tema de la identidad. Bueno, yo estoy aquí, estoy allá, y aquí en la iglesia, y entonces lo que dicen, y lo que hacen, y las contradicciones, tema de identidad. Entonces, ¿cuál es mi identidad? El Dios de Jesús, los gestos de Jesús y mi identidad. Seré capaz de vivirlo así, en mi vida como joven, en mi vida como sacerdote, en mi vida laical, en mi vida matrimonial, en la vida de pareja, en la vida de familia. Si yo tengo esas tres líneas claras, sobre esas tres líneas me voy. Y todo lo que la iglesia va enseñando, porque siempre enseña, y la doctrina, y lo que yo voy viendo en la sociedad, y lo que yo voy viendo acá por este otro lado, entonces todo se va estructurando en esos cauces. El Santo Padre ha escrito y ha promulgado el motu propio, que es una carta apostólica
de su corazón, lo tiene así, esa es su potestad, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad y creyentes del mundo, por medio de la cual cada diócesis, a la cabeza de su obispo, con su tribunal de justicia, tiene la obligación, sin costo alguno, de ayudar a aquellas personas cuya vida de pareja hoy esté enferma y considere que están separados y que haya causales para declarar nulo el matrimonio, no el sacramento, sino el matrimonio. Hay muchas personas que desean tener una vida de mayor participación en la iglesia, que sufren porque alguna vez se casaron, no les funcionó el matrimonio, llevan años separados o conviven con otras personas o desearían tener una vida de pareja, pero bajo el querer de Dios, y no lo pueden hacer porque en conciencia sienten ese peso y ese dolor. Entonces es un número enorme de realidades, de estas realidades. Entonces, pensando en ese dolor y que en la iglesia es transmisora, portadora de la misericordia de Dios, qué mayor misericordia que tocar el alma y el cuerpo herido de tantas personas. Entonces, el Papa ha dicho, eso hay que hacerlo, eso hay que moverlo, eso hay que depurarlo, eso hay que agilizarlo y casi que háganlo gratis porque gratis lo han recibido. La diócesis de Cúcuta es la primera en el país que está a la cabeza de Monseñor Víctor Manuel moviendo la preparación, la formación de sus sacerdotes y el diseño de las estructuras jurídicas para que, partiendo del querer de esas personas que dicen, yo estoy en esta situación, yo me siento en este momento, en este limbo jurídico, yo tengo que organizar mi vida y darle sentido cristiano a esta vida de pareja que estoy llevando, que no es del todo lo que Dios desea, pues voy a entrar a ver qué pasa. Entonces voy y me presento a un sacerdote que es párroco en cualquier lugar, puede ser mi parroquia u otra, y le cuento, esta es mi situación, esto acontece, el padre escucha y el padre discierne si es o no competente la queja o el reclamo o el querer o la petición de la persona para proceder. Si están por el derecho, hay que respetar el derecho, se le puede ayudar a la gente, orientarla, animarla, porque incluso no es ni del tema de la nulidad o declaración de nulidad, puede dirigirse a otras esferas, a otros escenarios pastorales, otros que dicen, no, directamente aquí no hay, y si hay que hacerlo, y si hay que hacerlo bien y rápido, o sea, resolverle a la gente su situación. O que estamos en oferta de nulidades. No se trata de eso, no. Se trata de, primero, lo que hicimos ayer, de asentar, de aquilatar el amor por el matrimonio. Nosotros somos los primeros anunciadores del matrimonio, los que tenemos que promoverlo, pero también hay que tener en cuenta de que somos una sociedad de humanos, que tenemos dificultades, que hay incompetencias, que hay errores, que hay defectos, que no hay virtudes siempre y que se toman decisiones a veces sin la mejor conciencia o la mejor reflexión. Entonces a ellos hay que tocarlos. Y a los próximos que se van a casar hay que advertirles, cuidado, que no ese es el camino es usted forma su matrimonio, responde a Dios y a una vocación y mijito, a cuidarlo.